Bueno, vamos a leer aquí el contexto de todo lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Dice allí en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieseis el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Este es el versículo que nosotros tenemos por causa de llamarnos agua viva. De este versículo salió el nombre. Amén. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que
haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no sembrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra del Padre Santo. Gracias por tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo creo que cuando la mujer samaritana, no se pudo, ¿verdad? Ok. Cuando la mujer samaritana se levantó ese día en la mañana, nunca pensó lo que le iba a suceder con el Señor Jesucristo. Nunca pensó ni tuvo ni la menor idea de que se iba a encontrar nada más ni nada menos que con el Mesías. ¿Ok? Ella fue a buscar agua de un pozo, y se encontró con agua viva, agua de Dios. ¿Ok? Aquí se cumple cuando dice, el que de mí bebe no volverá a tener sed jamás. Y realmente ella no se lo esperaba, no conocía al Señor Jesús, había escuchado, como leímos aquí en este capítulo, había escuchado de que un día iba a venir el Cristo, el ungido de Dios, pero no lo conocía, no tenía ninguna idea con quién estaba hablando. El domingo pasado, es que ayer también prediqué, entonces, pero el domingo pasado, ¿se acuerdan que una de las cosas que vimos de este paralítico era que no tenía idea quién estaba delante de él? ¿Sí se acuerdan? ¿No? Y él le echaba la culpa a los demás y culpaba a los otros, pero no se daba cuenta quién tenía enfrente. Bueno, lo mismo estaba pasando con esta mujer, no tenía idea. Ahora, yo creo que en ambos casos, tanto el paralítico como la mujer samaritana no podían vislumbrar lo que tenían enfrente por causa del pecado. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, en primer lugar, el paralítico que hablamos el domingo pasado, esa parte no la toqué por falta de tiempo, pero se los quiero mencionar ahorita. Cuando se encuentra con Jesús, ¿no? Cuando lo expulsaron, ¿no? y se encuentra con Jesús, Jesús le dice, mira, has sido sanado. Ve y no peques más para que no te venga algo peor. O sea, él estaba en esas condiciones por causa de pecado. Estaba paralítico, no podía moverse, tenía que depender de otras personas, no podía hacer nada para solucionar el problema, estaba totalmente desechado por los demás por causa de su parálisis, hasta que vino Jesús. Jesús lo sana, ¿no? Le dice, toma tu lecho y anda. Por cierto, ya vamos por las 200 reproducciones del primer video que subimos como iglesia. Levántate, toma tu lecho y anda. Así que gloria a Dios, vamos a dar un fuerte aplauso. Hay que orar por eso. Si lo ven, póngale like, por lo menos, ¿ok? Pero ya vamos cerca de 200 personas que han visto la predicación, han visto de varias partes del país, me han mandado mensajes diciendo que ha sido una bendición y que están pidiendo que subamos más videos. Amén. Bueno, dijimos que este paralítico pues no podía hacer nada,
Pero dijimos que era por causa del pecado. El pecado no te permite ver. El pecado te quita la visión. Entonces lo que es de Dios no lo puedes discernir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las cosas de Dios se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y si tú espiritualmente estás mal, estás apartado o no estás en comunión con Dios, entonces el pecado va a quitar la visión. No vas a ver las cosas que Dios hace. No vas a ver cuando Dios te bendice. Yo he escuchado cristianos decir, cuando han estado en una gran necesidad económica, por ejemplo, de pronto les llega provisión económica de alguna manera, en lugar de decir gloria a Dios, como eso, como escuchamos ahorita, dicen, wow, qué suerte. Ahora, ¿fue suerte o fue bendición? Fue bendición. Los hijos de Dios, así es, mi amor, así es. Los hijos de Dios no nos manejamos por la suerte, no depende nuestra vida de la suerte, sino de la bendición de nuestro Dios. Entonces, todas las cosas buenas que nos pasan es por una bendición de Dios. Si hiciste un buen negocio, si te compraron el producto que vendías, si te fue bien y te aumentaron el sueldo, si te invitaron a comer cuando no tenías para comer, si te llegó una despensa a tu casa, no es por suerte. Si te sanaste porque estabas enfermo, no es suerte, es la mano de Dios que está bendiciéndote. Pero el pecado nos quita la visión y no nos permite ver que es Dios el que está actuando. Por ejemplo, de pronto si ahorita Dios te está hablando, tú estás diciendo, seguramente que ya le dijeron algo al pastor. Porque eso pasa. Yo me acuerdo cuando llegué por primera vez a la iglesia, allí en Argentina, y entré a escuchar el mensaje. Y yo decía, ¿de dónde me conoce este hombre? ¿De dónde me conoce tanto? Me está diciendo todo lo que me pasa, todo lo que me sucede. ¿Cómo sabe él todo lo que yo estoy sufriendo o viviendo en este momento? ¿Cómo lo sabe? ¿Quién se lo dijo? Pues nadie se lo dijo. No me hacía ni en el mundo ese hombre. ¿Quién estaba hablando a mi vida? Dios. Pero mi pecado no me permitía entender de que era Dios al que tenía allí enfrente hablándome a través de su palabra. Y a lo mejor hoy pasa eso, a lo mejor vamos a estar tocando ciertas cosas que tú dices, ¿y por qué lo está diciendo? Bueno, lo estoy diciendo porque Dios pone en mi corazón decirlo. Yo no sabía que tú ibas a venir hoy. ¿Estamos de acuerdo en eso? A mí no me mandan la lista de llegó tal y me lo mandan por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, ya sé lo que voy a predicar. O sea, no, en absoluto. Dios te trajo para que escuches lo que este pastor enfadoso tiene que decir. Amén. Bueno, así que dijimos que esta mujer llegó allí a buscar agua normal para tomar, ¿no? Y de pronto se encuentra por primera vez. Yo estoy seguro que esta era una mujer guapísima, ¿eh? Y ustedes me dicen, Patricio, ahí la Biblia no dice que era guapísima. No dice que era guapísima. Pero yo estoy seguro que una mujer tiene que ser muy guapa para tener 5 maridos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Debió haber sido muy guapa. Y muy inteligente también para tener 5 maridos. Así es, Marley, ¿no? Porque hay algunos que no saben qué hacer con uno. 5. Bueno. Y si era una mujer muy guapa, estoy seguro que los hombres, ¿no?, la miraban de una manera muy especial. Un amén. Amén. Es que, hermanos, no hay nada de malo cuando uno ve a una mujer guapa. Mi maestro de Biblia me decía en mi discipulado,
No hay nada de malo en que de pronto cruce una mujer muy guapa y la veas. Bueno, se te cruzó enfrente. O sea, no es lo mismo que andar, viste, así. No. Si pasa una mujer hermosa, puedes decir, gloria a Dios, qué hermosa, ¿no? La creación de Dios. El problema, me decía él, es la segunda mirada. Otra vez, el problema es la segunda mirada. Cuando el varón ve a una mujer hermosa pasar, ¿no? Y en lugar de decir gloria a Dios, lo peor del caso que en ese escaneo, o dijéramos en video, en ese paneo, porque en video esto es un paneo, ¿no? En ese escaneo o en ese paneo, ¿no? Ya se hizo toda una película. El hombre, el varón. Ya se acostó con ella, ya tuvo relaciones, ya, ¿sí me entienden? Porque en su mente hay perversión. Dice la Biblia, al corrupto, al que es corrupto, todo, escucha bien, al que es corrupto, todo le es corrupto. Por eso muchas veces, y esto a los varones ahora, por eso muchas veces el problema que tenemos con los celos de los varones que sienten celos por otros hombres es porque la corrupción está en su mente y en su corazón. Porque muchas veces los varones se proyectan, ¿no?, acusando a la mujer de algo que ellos hacen. ¿Ves? Y si el varón está corrompido en su corazón y tiene malos pensamientos y malos deseos y no hay Biblia en su corazón y no hay santidad en su vida, él piensa que todos los hombres son iguales. ¿Cuál es el dicho que tienen aquí en México muy famoso del león? El león cree que todos son de su condición. ¿Y qué dicho más sabio ese? El león cree que todos son de su condición. También el hombre corrupto cree que todos son corruptos. Y cree que su esposa es corrupta, ¿no? Y la acusa de que hace cosas y de que y son los mejores directores que deberían tener un Oscar. Porque se hacen una película con los mejores actores, ¿no? Escribieron el guión, la produjeron, la editaron, la postprodujeron, la presentaron y recibieron el premio de una película que ni siquiera existe. No sé si me voy explicando. Varones, porque le estoy hablando a los varones ahorita. ¿Sí lo entendieron, varones? Bueno, ahora las mujeres, a ustedes también. Porque también a veces el problema no es el varón. A veces el problema, quien es celosa a la 10ª potencia, es ella. ¿Por qué te miró? Porque tiene ojos. ¿Pero por qué se volteó justo donde tú estabas? No sé. Y se empieza una película. Igual, también ellas. Pero esto es problema del pecado. Esta mujer, estoy seguro que muchos hombres la miraron con lascivia, con malos deseos. Por primera vez en su vida, escucha bien lo que voy a decir. Por primera vez en su vida se encontró frente a frente, mirándole a los ojos a un varón quien no la miraba ni con lujuria ni con lascivia. Se encontró
ojo a ojo con el santo, santo, santo Dios, que la miraba con toda pureza, que nunca la miró con un mal deseo. Yo creo que desde allí ella empezó a impactarse. Este hombre no me mira como todos los hombres. Porque tengo noticias para ti, varón. Las mujeres se dan cuenta cuando las miramos de una manera diferente que como deberíamos mirarlas, con toda santidad. ¿Ves? Y más si esa es una mujer de Dios. O sea, más si esa mujer está en comunión con Dios, se da cuenta. Hay cosas que no puedes evitar, porque esto es lo que me decía mi maestro de Biblia. Me decía, Patricio, hay cosas que no se pueden evitar y que yo no puedo evitar. Yo no puedo evitar que pase una mujer que sufre del calor de repente por delante mío. No lo puedo evitar. Pero sí puedo evitar la segunda mirada. Esa mirada que hasta les da tortícolis, ¿no? Hay cosas que no podemos evitar, pero todo lo que podamos evitar, hay que hacerlo. Dice el Señor, tus ojos miren lo recto. Tus ojos miren lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia donde está Dios. Ese es el consejo. Pero el pecado, la corrupción que hay en los corazones, nos quitan la visión de lo bueno. Y nos quitan la visión de quién tenemos enfrente. Como te dije, esta mujer, estoy seguro que de allí empezó a impactarse porque vio por primera vez en su vida a un varón, a un hombre que estaba hablando con ella y la estaba mirando con toda pureza. Es un gran desafío para nosotros, ¿verdad? Es un gran desafío para estar todo el tiempo. Mira, es una lucecita roja, ¿eh? Cuando no puedes hablar con una mujer mirándole a los ojos. Cuando algo pasa allí, ¿no? Haces que la persona se sienta incómoda o lo que sea por causa de cómo la estás mirando o cómo lo estás mirando. Tienes que cuestionarte eso. ¿Hay pureza o no hay pureza? Y de pronto ella empieza a platicar con él. Pero fíjense lo que dice aquí en el versículo, disculpen, en el versículo 3. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Y qué dice en el versículo 4? ¿Leer a qué? ¿Por qué creen ustedes que le era necesario? ¿Sabe por qué? Porque él tenía una cita con una persona que tenía una cita a ciegas. ¿Quién tenía la cita a ciegas? Ella. Él no, él ya la conoce, él la creó. Él la creó. Él sabía perfectamente cómo vestía, cómo iba a ir ese día vestida, cómo se iba a peinar. Él sabía qué zapatos se iba a poner, él sabía todo. Pero ella no tenía idea. Pero para Dios, para el Señor Jesucristo, le era
necesario. ¿Sabes por qué el Señor Jesucristo está aquí hoy? A ver, dilo más fuerte, Jorge. Necesario porque sabía que ¿qué? Que íbamos a estar nosotros aquí y necesitaba hablar con nosotros. Pon tu nombre. Tengo que estar en Agua Viva porque allí hoy va a estar, pon tu nombre allí. Y necesito hablar con ella, con él. ¿Ves? Le era necesario. A lo mejor tú viniste porque te trajeron, o porque ni modos, pero Dios sabía que ibas a estar aquí. Le era necesario, ¿no? Y dice que vino a esta ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y había un pozo, dice. Entonces Jesús, cansado del camino. ¿Cómo? ¿Jesús se cansaba? Muy bien, Marley, claro. En el plan de ser humano, o sea, él, acuérdense que era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, Dios no se cansa. Así que cuando, ¿se acuerdan de ese dicho que dice la gente que el diablo no duerme? ¿Qué tienes que responder tú? Jesucristo tampoco duerme. El Señor tampoco duerme. Amén. Pero aquí estaba cansado. Estaba cansado. Ahora, hermanos, él estaba cansado como un ser humano, pero no solamente se registra aquí que él estaba cansado, porque bien pudo haber no dicho nada a Dios, pero lo registra, estaba cansado. ¿Sabe por qué? Eso es para que se cumpla lo que dice Hebreos después más adelante. La carta a los Hebreos, cuando dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, porque Él padeció y sufrió lo mismo que todos nosotros. O sea, cuando tú le dices a Dios, Señor, estoy cansado, ¿sabes qué te dice? Te entiendo perfectamente. Porque yo sé lo que es sentirse cansado. Por eso que Dios no mandó un ángel a salvarnos, porque los ángeles no se cansan, no tienen hambre, no lloran. No sé si se ríen, a lo mejor sí, pero un ángel no podía hacer la obra que Cristo hizo, porque el ángel no era ¿qué? No era humano. Entonces, cuando tú estás cansado, tú puedes ir a decirle al Señor, Señor, estoy cansado. Porque hay dos tipos de cansancio, ¿verdad? El cansancio físico, ¿y cuál es el otro cansancio? El cansancio espiritual. ¿Viste cuando ya no das más? Cuando dices, no, yo ya cuelgo los tenis. Otros dicen, cuelgo la Biblia y la cuelgan allí. Ya no la leen más, ya no oran más, ya no vienen más a la iglesia, porque se cansaron espiritualmente. Pero déjame decirte una cosa, no importa qué tipo de cansancio tengas, puedes ir a Dios y hablar con el Señor y decirle, Señor, estoy cansado. Estoy cansado. Algunos puede ser que estén cansados. Mira, escucha esto, lo que te voy a decir. Algunos puede ser que estén cansados espiritualmente porque están cansados del pecado. Gloria a Dios cuando llegas a ese cansancio. Cuando dices, estoy harto, estoy ya cansado de ser un pecador, de ser un vicioso, de ser una mala persona, de ser un mal padre, un mal esposo, un mal amigo, un mal hermano, un mal hijo. Estoy harto de ser así. Ese es el punto que Dios quiere que lleguemos. Porque cuando le decimos al Señor, estoy harto, estoy cansado de ser como soy,
Entonces el Señor dice, ok, hijo, ven y estemos a cuenta. ¿Se acuerdan? ¿A quién le dijo eso? A ver, el escáner bíblico en tu corazón y en tu mente. ¿A quién le dijo? ¿A quién le dijo? ¿A quién le dijo? Se lo dijo a Isaías. Le dijo, ven y estemos a cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Ven, vamos a hacer cuentas. Mira, en el pueblo donde yo vivía, era muy común que la gente iba a comprar a la tiendita y le daban, bueno, esa es una manera muy elegante, hermana. Fíjate lo que dijo la hermana, dijo, le daban crédito. Pero en realidad era que le daban fiado. No tenía para pagar la persona y le daban fiado. Y se iba anotando, y a fin de mes, porque en aquellos tiempos se cobraba a fin de mes. Eso de la quincena es de mi tiempo para acá, o sea, no hace mucho. Pero a fin de mes iba la persona y se sentaba con el tendero y ambos traían su libretita o su cuadernito donde anotaban lo que compraba en la libretita del tendero y anotaba lo que compraba en la libretita del que compraba. Entonces tenían que coincidir. No podía haber diferencia. ¿Ves? Era el día de hacer. Bueno, eso era lo que el Señor le estaba diciendo a Isaías. Ven y vamos a dar cuenta porque te he dado fiado. ¿Qué te he dado fiado? Ayúdeme en mi mensaje. ¿Qué te he dado fiado? Libertad, gracia, salud, un trabajo, una familia. Te he dado inteligencia, te lo he dado y te lo he dado fiado. Ahora ven y vamos a hacer cuentas. Y le dice a Isaías, si tu pecado fuere como, ¿vieron el color granate? ¿Lo conocen el color? Miren, ¿ven la camisa de Jorge Chan? Bueno, ese es un color granate, ¿no? Como la grana. Dice, si tu pecado fuere como la grana, es un color como ese, pero más casi tirando a negro, ¿no? Dice, será emblanquecido como blanca lana. O sea, en otras palabras, cuando haces cuentas con Dios, Dios dice, me debes esto, me debes esto, me debes esto, me debes esto, y en lugar de eso me has pagado con pecado. Estás en deuda conmigo. ¿Sabe qué hacían algunos tenderos? Cuando veían que la situación de la familia no era pobre, era lo que le sigue, paupérrima. ¿Sabe lo que les decía? El día que llegaban las cuentas, ellos abrían su libreta y la hoja estaba en blanco. Habían arrancado la hoja de lo que le debían. ¿Sabes qué? No me debes nada. No, pero si yo aquí tengo, no me debes nada. Mira, mi libreta está en blanco. La gente salía llorando de esa tienda, emocionada de agradecimiento. ¿No? Es lo mismo que Dios quiere hacer con el hombre. Mira todo lo que me debes. Mira cómo has pecado contra mí. Mira cómo me has ofendido. Mira cómo te has portado. ¿Sabes qué? Déjame checar ahorita cómo va la cuenta en mi libreta. Y va a abrir los libros. ¿Cuál es el libro que se abre? El de la vida, el de la vida del Cordero. Y resulta que el Señor levanta el libro así y le dice, mira todo lo que me debes. ¿Y cómo está la hoja? ¿Cómo está la hoja? En blanco. Porque fue perdonado. Fue perdonado.
esta mujer que se encontró con el Señor, al Señor le era necesario pasar. Y dice que esta mujer tenía 5 maridos, o sea, era una mujer que había vivido una vida de mucho pecado. ¿No? Porque no decía que era viuda de 5 esposos, no. Si una mujer es viuda de 5 esposos, no te vayas a casar con ella, ¿no? Todas murieron por comer hongos envenenados, menos el quinto. ¿Y el quinto por qué? El quinto murió de un golpe en la cabeza. ¿Cómo? ¿Por qué? Es que no quiso comer hongos envenenados. No era viuda, ella era esposa de 5 maridos. Yo creo que no tampoco. Se había juntado con algunos y les llamaban marido. Oye, me voy a arreglar los lentes y los tengo acá abajo, los lentes, lo que son la costumbre. Bueno, la cosa es que esta mujer se acerca al Señor y el Señor estaba cansado del camino, dice, y vino esta mujer a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Qué privilegio, ¿no? Qué impresión. ¿Te imaginas la escena? El Señor sentado ahí junto al pozo, sudando, ¿no? Y diciéndole: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 2 cosas aquí. Primero, que el Señor Jesús le pide: dame de beber. ¿Como Dios o como hombre? Como hombre. Dame de beber. ¿Sabes qué? Jesús está representando allí a tu hermano, a tu amigo, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, que está necesitado y que está sediento. Quizás está sediento de una palabra gentil y amorosa. A lo mejor está sediento de que lo traten bien. A lo mejor está sediento de reconocimiento. ¿De qué otra cosa pueden estar sedientos? A ver, esta fila del medio. Una persona que esté sediento, necesitado de dinero, de comprensión, de amor, de ayuda. Allá de esa esquina, ¿sediento de qué? De apoyo. Sediento de salud. ¿Sabes qué? Donde hay mucha necesidad y hay mucha sed, es de no ser enjuiciado. A ver, lo voy a repetir. De que no te juzguen. ¿Sabes por qué personas no quieren volver a la iglesia? ¿Quieren que le diga por qué? ¿Sí quieren saberlo? Chismosos. ¿Saben por qué dicen que no quieren volver a la iglesia? Porque tienen miedo de ser enjuiciado. No puedes estar esperando el hermano o la hermana que hace mucho que no viene para preguntarle: ¿y por qué no has venido? ¿Dónde andabas o en qué andabas? Esa es la manera de recibir a un hermano que está viniendo después de mucho tiempo. Si el Señor Jesús estaba cansado, y a lo mejor este hermano también viene cansado del pecado, cansado de muchas cosas, y viene a la iglesia a buscar agua viva, viene a buscar agua fresca, y resulta que se encuentra con dedos señaladores. Y justo ese día el pastor predicó y le dio de sablazos y de
palos a todo el mundo y él salió peor que como llegó. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos nosotros actuar con este tipo de personas? ¿Sabes qué? Hacer como hizo el padre con el hijo pródigo. ¿Cómo hizo? ¿Lo qué? Lo abrazó. Y le dijo, qué bueno que estás aquí. No te voy a preguntar nada. Qué bueno que estás aquí. Dios te trajo. Y si Dios te trajo, no te trajo para que nosotros te preguntemos por qué no has venido. Seguramente que andabas en malos pasos. ¿No sabes qué? El Espíritu Santo te trajo porque te trajo convencido que donde andabas no era el lugar correcto. Entonces ya Dios hizo un trabajo en tu vida. ¿Por qué tú o yo vamos a insistir en hacer lo que Dios ya hizo? ¿No orábamos para que estuvieran aquí? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué cuando están aquí los echamos? ¿Es una incongruencia? Dame de beber. Este hermano o esta hermana viene diciendo, dame de beber. Y lo primero que esta persona necesita es agua viva, pero inmediatamente es amor. Qué bueno que estás con nosotros. No necesita que lo sentemos allá. ¿Vieron esa silla que está en la pared allá? Te vas a sentar allá y ni siquiera levantes la vista. Y vamos a ver qué vamos a hacer contigo. Imagínate si Dios hubiese hecho con Pedro eso cuando Pedro lo negó. ¿Pedro, me amas? Sí. ¿Pedro, me amas? Sí. ¿Pedro, me amas? Sí. Ok, regresa al ministerio. No lo puso en penitencia y le dijo, a ver, súbete a esa barca y rema 500 metros allá y mantente ahí por 2 años. No, Dios te va a recibir como eres, como estás. El hijo pródigo, no sé si te acuerdas, el hijo pródigo llegó oliendo a cerdos, a cochinos y a popó de cochinos, y no se dio un baño antes de ir a ver al papá. No se cambió ropa ni tampoco se puso perfume. Fue tal como estaba con el papá. Y el papá, tal como estaba, lo abrazó y lo llenó de besos. Y estoy seguro que la ropa del padre quedó impregnada también con el olor de la ropa del hijo que venía arrepentido. ¿Estás cansado y tienes sed? Ven por agua viva. Y cualquiera de nosotros debería estar en condiciones, de los que somos hermanos en Cristo y de los que tenemos ya años aquí o tiempo aquí, estamos en condiciones de darte agua, ¿qué? Agua viva, y de recibirte. Fíjate, esta mujer llegó allí con el Señor y el Señor le dice, dame de beber. Y la mujer empezó a tratar de disculparse, ¿no? Es como que me estás pidiendo tú agua viva. En realidad los judíos no se llevan con los samaritanos. ¿Sabe por qué no se llevan con los samaritanos? Porque Samaria fue fundada con todos aquellos judíos y judías que se casaron con personas que no eran judíos. Entonces, en el momento de que se casaban con alguien que no era judío, eran expulsados de la comunidad judía y eran expulsados de Jerusalén y fundaron una ciudad que se llamó Samaria. Allí vivían todos los judíos que estaban casados con mujeres o hombres que no eran judíos. Por eso los judíos
siempre trataban de no pasar por Samaria. Preferían rodear Samaria. Si usted lee la Biblia, preferían rodear Samaria y no pasar porque decían ellos, nos contaminamos. Pasar por Samaria era contaminarse. Es el clásico espiritualoide que para él todos son pecadores menos él. Que juzga a todo el mundo como pecador y él nunca peca. Son los primeros que señalan y que dicen es culpable. Crucifíquenle. ¿Ves? Así que por esta razón esta mujer empieza a decirle, ¿cómo tú me hablas siendo judío y yo samaritana? Si los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Pero a Jesús le importa lo que los hombres fabrican. A Jesús le importa las trabas que ponen los hombres. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque dice que le era necesario pasar por Samaria. Se suponía que se iba a contaminar. A Jesús no le importa el estatus que tengas, ni el estatus social, ni el estatus de pecado que tengas. No le importa. Aún así, él sabiendo la vida de esta mujer, le era necesario pasar por Samaria. Aún así el Señor dijo, hoy me es necesario estar en Agua Viva porque va a venir, pon tu nombre allí. Yo sé cuál es su estatus. Yo sé lo que ha hecho, todo lo que ha hecho, porque esta mujer me dijo todo lo que he hecho. ¿Sabes qué? Jesús también sabe todo lo que has hecho y todo lo que yo he hecho. Y sin embargo, le era necesario venir hoy a Agua Viva. Porque a Él no le importa tu estatus. Él no se preocupa lo que tú eres. Lo importante aquí es lo que Él es. Él es el que perdona tus pecados. Él es el que quita tu iniquidad. Él es el que, aunque tu pecado, le dijo a Isaías, sea como la grana, vendrá a ser como blanca nieve, como emblanquecidos. El Señor va a tomar tus pecados, va a tomar tu deuda y va a decir, está cancelada, está pagada, ya no existe. Ya la hoja de la deuda fue arrancada y ahora la hoja donde estaba, la libreta donde estaba tu deuda anotada, ya no tiene nada. Ya no necesitas vivir con culpa, ya no necesitas ir arrastrando los pies por la vida por causa de tu sentimiento y trauma, sí, exactamente, por tu angustia o por lo que hayas hecho. A Dios no le importa lo que hiciste, Dios sabe lo que hiciste. Hoy me voy a tardar un poquito más, ¿no hay problema? ¿No? Amén. En Argentina estaba este hermano que ya partió con el Señor. Él era un doctor, tremendo predicador. Y estaban en estas conferencias que se hacían en aquellos tiempos. Se hacían estas grandes conferencias y venían miles de personas a escuchar la palabra de Dios. Y recuerdo cuando este hombre dijo, y estaba haciendo el llamado para recibir a Cristo. Y recuerdo cuando él dijo, quizás has entrado a este lugar, porque así hablaban los evangelistas. Has entrado a este lugar y acabas de matar a una persona. Ven a Cristo, porque Él te perdona. Así el mismo silencio quedó en la congregación. Lo que él no sabía
es que en la audiencia había un hombre que había entrado huyendo de la policía porque había matado a una persona. Y escuchó el evangelio, se sentó allí para confundir a la policía, para que no lo encontraran entre toda esa multitud de gente. Y cuando el predicador hizo el llamado de recibir a Cristo, él dijo: me han descubierto. Dios me ha descubierto. Y se levantó de su silla y fue todo el camino llorando profundamente, diciendo: yo soy ese hombre. Yo soy ese hombre. Y él fue a la cárcel. La policía entró y se lo llevó. Pero ¿sabes lo que significa eso? Que la policía se llevó a un preso libre. Lo repito. Él se llevó a un preso libre. Claro que tenía que pagar a la sociedad su pecado, ¿sí? Las consecuencias. Iba a estar dentro de la cárcel, pero dentro de la cárcel él era libre. Libre. Por causa de que había recibido a Cristo, el agua viva. Esta mujer finalmente le da agua. Hay otro punto más, pero ya se nos está haciendo tarde. Esta mujer toma de esta agua viva. El Señor confronta su pecado cuando le dice: llama a tu marido. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Bien has dicho. La mujer fue honesta y reconoció su pecado. Pero déjame decirte una cosa. Dios siempre va a poner el dedo en la llaga, siempre va a poner el dedo en tú y en mi pecado. Por eso esta iglesia no crece tan rápido, ¿Sabes por qué? Porque aquí predicamos contra él. ¿Sabe qué están haciendo la mayoría de las iglesias a esta hora? Están hablando de dinero. ¿En serio? ¿Están pidiendo dinero o están viendo la manera de tener más dinero? Yo tengo una promesa. Mi Dios pues suplirá todo conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero yo voy a hablar la palabra de Dios y voy a predicar en contra del pecado. Porque el pecado a mí me destruyó la vida. El pecado a mí me hizo perder mucho. Y yo no quiero que te pase eso a ti. Por eso voy a hablar en contra del pecado. Aunque crezcamos de a uno por uno, no le hace. Hasta que el Señor venga, a lo mejor vamos a hacer un par de miles. No escuché ningún amén. Así que el Señor, habla con esta mujer y le da finalmente el agua viva. Y fíjate cómo termina esta escritura. La mujer, una vez que recibió todo lo que Jesús le dio en cuanto a perdón, en cuanto a salvación, en cuanto a limpiarla y a quitar su culpa, etcétera, etcétera, fue corriendo, ¿dónde?
fue corriendo a la ciudad. A ver, ¿cómo creen ustedes que llegó esa mujer ahí a la ciudad? Diciendo así, no te imaginas con quién me encontré. ¿Ustedes creen que así llegó? ¿Cómo habrá llegado? Gritando. Y ustedes saben que las mujeres cuando gritan se hacen escuchar. O sea, digo, estoy seguro que iba por las calles de esa ciudad gritando: encontré al Mesías, encontré al profeta, vengan a escucharlo, encontré al ungido de Dios. Y dice que todos salieron, hasta los varones. Chismosos los varones. Salieron también diciendo: ¿qué le pasa? A ver, ¿cómo diría un varón mexicano? No, pero diría antes de loca. Diría alguna cosa antes. Bueno, ya lo saben ustedes, ok. ¿Qué le pasa? ¿A qué? Bueno, hoy vinieron muy... Sí, tremendo. Bueno, ok. Yo soy argentino, por eso no me atrevo a decirlo, porque esto es muy coloquial mexicano. Entonces, pero bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Salieron detrás de ella y muchos escucharon lo que había pasado y se convirtieron por el testimonio de ella. Pero termina la historia en que la gente llegaron con Jesús y le dijeron: ¿sabes qué, Jesús? Después de haberte escuchado, después de haber oído todo lo que tú nos dices y haber entendido todo lo que tú nos dices, ya no creemos solamente por lo que ella dice. Ahora creemos por lo que tú dices. Ahora creemos por lo que tú dices. Pero ¿quién fue la primera misionera a Samaria? La mujer. ¿Fue la primera misionera que fue a ganar almas a Samaria? ¿Y cuánto fue su instituto bíblico? ¿Cuánto duró esa plática? Unos minutos. No tuvo un degree en theology, master degree, o doctorado en divinidades. Simplemente hizo lo mismo que hizo el endemoniado de Gadara, el que le entienda, y con esto termino. Jesús le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ese fue todo su seminario. Ese fue todo su instituto bíblico. No necesitas ser un gran teólogo para ganar personas. No, ve y cuenta cuán bueno ha sido Dios contigo. Cuán misericordioso ha sido Dios contigo. Cuánta gracia te ha mostrado Dios. Ve y cuéntales a los de tu casa y a tus vecinos: yo era, ahora ya no soy. Yo hacía, ya no lo hago. Por la gracia de Dios. ¿Sabes qué va a pasar? Muchas personas van a estar aquí. Ya no solo porque creyeron por ti, sino por lo que la palabra de Dios dice, por lo que Jesús dice. Y si aquí hoy hay personas que han regresado, y si hay personas que nos están visitando, ha sido porque han recibido un testimonio de alguien que ha sido fiel en decirles lo que Dios ha hecho en sus vidas, y ellos están aquí ahora diciendo: yo también quiero de esa agua viva. ¿Para cuántos ha sido de bendición este mensaje? Vamos a imitar a la mujer samaritana.
Mujeres, tomen el estatus que Jesús le dio a esa mujer. La trató con dignidad, la trató con respeto, la trató con valor, porque ese es el estatus que ustedes merecen. Varones, vamos a darle ese estatus a nuestras esposas, porque se lo merecen.